Palabra de esperanza. ¿Sabes qué? Qué bendición desata la Escritura. La palabra cuando es dada a Dios, y la Biblia dice que la palabra dada a tiempo, cuán buena es. Cuán buena es cuando la palabra viene justo en el momento indicado, cuando le hemos pedido a Dios una respuesta y no encontramos respuesta. Pero la Escritura dice que entonces Dios nos habla, y cuando Dios nos habla, nuestros corazones son conmovidos por la presencia de Dios. La Escritura dice que a la presencia de Dios y a la voz de Dios, la tierra tiembla y es sacudida. ¿Sabes que hay una historia muy, muy hermosa, por cierto? Una historia que comenzó hace muchos años, y cuando el pueblo de Israel en un momento le da la espalda a Dios, las cosas comienzan a irle todo al revés. Todo comienza a andarle mal. Ellos conocían a Dios. Sabes que cuando Dios habla de que hay personas, o que el pueblo conocía a Dios, tal vez hay personas que hoy conocen a Dios y están en esa etapa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios dice que le buscaban, Dios los fortaleció, les dio todo lo que querían, pero después se aburrieron de Dios. Porque Dios no es solamente un medio para conseguir algo. Si estás mirando esta noche a Dios como un medio para llegar a un objetivo, te vas a equivocar. Y es cuestión de tiempo, pero tarde o temprano vas a fracasar. Dios no es un medio a través del cual vos vas a ser prosperado o a través del cual vas a ser sanado. Vendrá la sanidad, claro que sí. También vendrá la prosperidad, también vendrá la liberación, pero no es el medio Dios. Dios es el fin de todas las cosas. No es un artículo más que debas tener en tu vida para vivir bien. Que tengo que tener casa, tengo un auto, tengo una religión, bueno, tengo un Dios. No, Dios es el objetivo último. No lo puedes poner a la par de tener una casa, un estudio, una profesión, bienes materiales. No, Dios es el final del camino. El Señor dijo: yo soy la raíz del linaje de David. Como diciendo, la bendición que ustedes pensaban que nacía en David, no, nace antes. La bendición que ustedes pensaban que nacía en Abraham, nace antes, dice Dios. Yo soy la raíz de toda bendición, de donde nace la bendición. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, la primera estrella que aparece. Es la primera y la más hermosa de todas. Yo he viajado muchas noches y muchas madrugadas, a veces enteras sin dormir, debido a las distancias que tiene nuestro país, que para recorrerlo de un lugar a otro son miles de kilómetros, tal vez casi 5.000 kilómetros en algunos extremos. Y durante esas madrugadas, la primera estrella que sale es la más hermosa, la que más brilla, la más grande de todas. Luego viene el día, pero esa es la estrella de la mañana, la que anuncia que viene ahora un día nuevo. El Señor dijo: yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, la que les dice a todos que ahora viene un nuevo día, que ahora viene un día distinto. Pero el pueblo en un momento le da la espalda a Dios, entonces todo comienza a irle mal. El pueblo comienza a ser vencido por sus opresores, por sus adversarios. Cuando la Biblia habla de adversarios, habla de lo que te debilita, habla de lo que te lucha. Que tal vez en aquellos días era la avaricia, pero tal vez como estos días también. Tal vez en aquellos días era la embriaguez, y tal vez como estos días también. Tal vez en estos días tenemos luchas distintas, enemigos nuevos, pero antes tenían otros enemigos también. Hoy están las drogas, hoy tal vez están los vicios nuevos que el hombre va tomando, las cirugías y todas las cosas que van dañando al hombre, que lo ponen en una esclavitud. La Biblia dice entonces que todo lo que antes él podía ver, el hombre, los hijos de Dios vencieron, ahora los vence, los debilita. Pero no queda ahí la historia. Dice que ellos bien son invadidos por un pueblo extranjero y son tomados esclavos. La Escritura dice que todo aquel que es dominado por algo se constituye esclavo de aquel que lo venció. Si te vence el alcohol, sos esclavo del alcohol. Te vence la lujuria, esclavo sos de la lujuria. Te vence el materialismo, esclavo sos del materialismo. Te vence la depresión, esclavo sos de la depresión. Hay un joven que cuando yo lo veo le digo: ¿por qué no te sonreís? Y él tiene cara de enojado todo el día. Va a ser esclavo de su carácter toda la vida. Así pasarán los años, y a medida que pasan los años, su carácter será más fuerte que él y será esclavo de su carácter. Luego en su familia, cuando se dé cuenta que su carácter daña a su familia, querrá cambiar y no podrá cambiar, e irá con lágrimas, mordiéndose la bronca. Tratará de romper con la maldición del carácter y no podrá.
Porque nadie te enseña que el carácter también es una especie de esclavitud. La Biblia dice que tenemos que tener el carácter de Cristo. Porque Dios no te da un espíritu de cobardía. Dios no te da un espíritu de abatimiento. Dios te da un espíritu de poder, dice la Escritura, de amor y de dominio propio. Junto con el poder, el amor de Dios. Y junto con el amor de Dios puedes controlar tu vida. Y tu carácter es parte de tu vida. Para algunos que dicen, no, yo soy así y así soy. Pero no te das cuenta que la familia anda mal. Yo soy así y así soy. Pero que eso es un robot que te controla tu carácter. O vos forjás tu carácter. Algunos dicen, no, pero el carácter que uno nace muere. Eso deja para los animales, que como nacen mueren. Pero el hombre tiene el dominio propio, que es lo que lo diferencia. El animal no mide, pelea por alimentos, mata a otros por instinto. Pero el hombre tiene una cualidad distinta, una cualidad de Dios, que es el dominio propio. El hombre que conoce a Dios puede dominar su carácter. La Biblia dice que es mejor el que se enseñorea de sí mismo que el que toma una ciudad. Es mejor aquel que puede dominar su carácter y es más fuerte que aquel que va y conquista por sí mismo y destruye a toda una ciudad. Dios dice destruir una ciudad. Tal vez es un desafío muy grande, pero más grande es el desafío de dominar el propio carácter. Eso es lo más grande de todo. El hombre que pueda dominar su carácter puede controlar cualquier cosa. Pero en estos días a los hombres y a los niños se les inculca que ese es el carácter. Que el niño se levanta enojado, le contesta a la madre y dice, déjalo, él es así. Anda forjándole el carácter. Tiene que quebrar el carácter. Tiene que él aprender a que su carácter tiene que madurarlo. Tiene que formarse un hombre y una mujer nueva. No una persona que nace con ira y muere con ira. La Escritura nos enseña entonces que el pueblo es dominado por los adversarios. Y tras la dominación viene la esclavitud. Y tras la esclavitud viene el cautiverio. Ahora él no era dueño de hacer lo que quería. ¿Sabes con cuántos hombres he hablado que me decían, pastor, yo quiero cambiar, pero no puedo? Pastor, a veces digo, voy a llegar a mi casa y voy a estar tranquilo. Y llego a mi casa y es todo un caos. ¿Y qué hago en medio del caos? Comienzo a gritar, empiezo a golpear a mi esposa, a mis hijos. Después me doy cuenta de lo que hice. Y después voy con lágrimas y le pido a mi esposa y le digo que nunca más lo voy a hacer. ¿Y qué piensa que pasa después? Vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y dice, quiero cambiar y no puedo. Porque ahora ha venido el cautiverio. Ahora sos cautivo y ahora ya no sos dueño de hacer lo que quieres. El apóstol Pablo dijo, ay de mí, soy un miserable, dijo él, porque el hacer el bien está en mí. El querer hacer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo. Sé el bien que yo quiero hacer, pero no puedo llevarlo a cabo. ¿Cuántos de los que hoy están escuchando este mensaje saben y dicen, yo sé lo que tengo que hacer, pero no puedo? Claro que puedes, pero no puedo, dice el pastor, no puedo. He intentado años y años. Porque has intentado solo. ¿Por qué no lo intentas en esta noche de la mano del Señor? Él te dará poder, amor y dominio propio también. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Este es uno de los secretos por los cuales la gente dice, ¿por qué en sus iglesias la gente cambia? Yo veo que el borracho entra a su iglesia y no toma más. Veo que el drogadicto entra a su iglesia y no se droga más. En cambio veo que va a otras religiones. ¿Y qué hace? Va a las procesiones drogado, va a las procesiones a tomar y no cambia. Pero en su iglesia cambia. El cambio lo hace Dios, proclamando la verdad del Espíritu y pidiéndole al Espíritu que nos ayude. La Biblia dice que Él te ayudará en tus debilidades. Porque, ¿qué has de hacer con tu vida? Dicen, tú no sabes muy bien, pero el Espíritu sabe que es lo mejor para ti. Por eso te habla esta noche. Sabe que es lo mejor para tu vida, para tu familia. Aun cuando pienses que no puedas cambiar, cuando creas que no tienes fuerzas, Dios dice que Él le da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Él le pide más esfuerzo a aquel que no tiene más. Y le dice Dios, pero yo te voy a dar más fuerzas, pero no doy más. Y Dios le dice, lo empuja, vamos más. Y yo te voy a proveer fuerzas nuevas, una visión nueva, un carácter nuevo. ¿Sabes qué? En este momento hay miles de personas que se están sintiendo identificadas por esta palabra. Porque saben que el carácter es uno de los peores enemigos del hombre. Puedes estar destruyendo tu casa, pero tu carácter es más fuerte. Y lo sabes. Puedes estar destruyendo tu familia, pero no puedes cambiar. Puedes estar a punto de perder tu trabajo, pero no puedes cambiar.
Quieres cambiar, pero no puedes. Quieres hacer algo, pero ese algo está lejos de ti. No está en ti la fuerza, no está en ti las posibilidades de cambiar. El pueblo dice entonces que le da la espalda a Dios. Vienen los babilonios que vivían miles, cientos de kilómetros lejos. Los cautivan porque ellos estaban debilitados. Esta es una sociedad débil. Es una sociedad que ya ha sido debilitada. Pronto vendrá la cautividad. Alguno dirá, pastor, ¿usted qué habla? Tendrías que decir, Señor, ¿tú qué me hablas? En estos días estas sociedades están siendo cautivas y nadie lo sabe. O algunos lo saben, pero no toman en cuenta. La Biblia dice que entonces los babilonios llevan a todo el pueblo, a los hijos de Dios, en cautiverio. Estando en cautiverio, dice que hay personas que en medio del cautiverio dicen, la verdad que es más lindo. Está bien, estamos cautivos, pero estamos en Babilonia. Era como decir, estamos en New York o en París, pero estamos viviendo en una villa miseria. Pero en New York. Como algunos dicen, yo me voy a Buenos Aires. Y después van a sus pueblos y le dicen, ¿dónde vivís en Buenos Aires? En una villa, dice, pero en Buenos Aires al fin. Padece más de lo que padecía en su pueblo, pero ahora se siente como que está en el ombligo del mundo, padeciendo y sufriendo todas las amenazas de los nuevos tiempos y la nueva etapa que le toca vivir. Dice que hay personas que se adaptan a la vida de los babilonios, tratan de olvidarse de su fe, tratan de olvidarse de lo que ellos habían sido enseñados, en una palabra de esperanza, en una palabra de victoria, en promesas de bendición. Pero hay algunos que dicen que no, que ellos anhelaban volver a la comunión con Dios. Veían la gloria de Babilonia. Los jardines babilónicos hasta estos días están considerados una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Había 7 maravillas. Una de ellas está en pie, que son las pirámides. Otra de ellas eran los jardines colgantes de los babilonios, que eran impresionantes y fastuosos. La tierra de Babilonia actualmente existe. Las ruinas están ahí. Nunca más Babilonia fue habitada. Hubo una profecía de Dios que maldijo a Babilonia y dijo, nunca más serás habitada. Serás guarida de chacales. Serás guarida para animales y bestias del campo. Nunca más Babilonia fue habitada. Mientras que hay otras ciudades, aún de la misma antigüedad como Jerusalén, que aún están siendo habitadas. Antiguas y aún más antiguas que Babilonia, que hasta estos días están siendo habitadas. Más Babilonia no. Fue erigida y se levantó en medio del desierto como un gran imperio que llegó a dominar gran parte del mundo antiguo, pero le dio la espalda a Dios, y ese fue su peor crimen, su peor pecado. Hubo algunos de los hijos de Dios que dijeron, queremos volver a nuestra tierra. Sabemos que aquí hay grande fastuosidad, pero no está la alegría que nos daba Dios, la comunión que nos daba Dios. Y sabes que ahí, en medio de la cautividad, al pueblo de Dios le nacen hijos e hijas. Y dentro de esos que nace un joven llamado Zacarías, en medio de la cautividad. Cuando él nace, no tarda mucho tiempo en darse cuenta que esa no era su tierra y que esa no era su pueblo y que esa no era su nación. Los padres tratan de instruirlo a él en el temor y en una esperanza de una tierra que él no conocía, de un Dios que él nunca había conocido, de promesas que habían sido dadas a sus padres. Pero Zacarías comienza andar en esperanza y en bendición, en tierra de cautividad. Esto tiene todo un símbolo, y dice la Biblia así, en el libro de Zacarías capítulo 2, que Dios le habla a Zacarías, a este varón que nace en cautividad. Capítulo 2, verso 1. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Dios: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Palabra viva y poderosa de parte de Dios es esta, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, y que suba tu alabanza y toda oración hasta los cielos de los cielos. ¡Aleluya! Esta es la visión de Zacarías. Este joven
que nace en cautividad, pero que decía: hay una ciudad que es mi ciudad, hay un pueblo que es mi pueblo. Tal vez no tengo la fastuosidad de Babilonia, tal vez no tengo la tecnología ni el poder de Babilonia, pero es mi promesa, es la herencia de mis padres. Y Dios permite que un grupo de cautivos toca el corazón del rey, y un grupo de los cautivos de Babilonia vuelven a Jerusalén. Cuando vuelven a Jerusalén, se considera que ahí este varón, Zacarías, quien había nacido en cautiverio, comienza a recibir visiones del cielo. Era un varón que tal vez estaba adorando a Dios y los cielos se abrían. Y él comenzaba a ver algo que nadie veía. Y él decía: he visto esto. Entonces alguien anotaba y le decía: ¿por qué no anotas todo lo que vistes? Uno de estos días, él tuvo una visión y dijo: vi un joven que tenía una cinta de medir. Y empezó a medir cuánto tenía Jerusalén, sus muros, su largo y su ancho, porque le había sido dada la orden por Dios de medir Jerusalén, para ver qué cantidad de personas y qué cantidad de gente iba a vivir ahí. Y entre tanto que él salió a medir, aparentemente algo ocurre en el camino. Él se va a medir, y el ángel que le hablaba a Zacarías dice que se va hacia un lado, y ve que detrás de él sale otro ángel y le dice: ¿dónde está el joven que andaba por aquí con esa cinta de medir? Va para allá y le dice: corre, antes de que mida, corre y háblale. Ve y dile que no mida nada Jerusalén, que no la va a medir más. No tiene que medir ni su anchura ni su longitud, porque Jerusalén será habitada sin muros. No habrá muros. Cuando Zacarías le cuenta esta palabra al pueblo, el pueblo entendía en parte y en parte no entendía, como muchos de los que están escuchando este mensaje en parte entienden y en parte no entienden. Y algunos lo miraban y decían: pero esto te mostró Dios. Y él decía: es lo que Dios me mostró. Y Dios dice que no necesitan murallas. El pueblo tenía que levantar las murallas. Y Dios dice: ustedes no necesitan más murallas, porque primero, que las murallas serán un impedimento para el crecimiento, y segundo, que la protección que les brinda las murallas se la brindará Dios. Un cautivo nació en cautiverio, y ahora Dios le estaba hablando. Nació en cautiverio y ahora era un instrumento tremendo. El pueblo miraba sorprendido. Hombres que tenían edad, que habían visto la gloria anterior de Jerusalén y que habían visto el cautiverio, y ahora estaban viendo cómo el pueblo comenzaba a reconstruir el templo primero y luego las murallas. Lo miraban raro, y él decía: pero Dios me habló. Un joven que nació en cautiverio. ¿Sabe lo que significa espiritualmente nacer en cautiverio? A mí me duele a veces cuando veo a las niñas, las jovencitas de 12, 13 años, 9 años, jovencitas de 17 años, que están naciendo en cautiverio. Yo digo: ¿qué pueden aspirar estas criaturas? ¿Qué van a hacer en la vida? Madres, profesionales, si no hay cabida para ellas. No es importante ser un profesional en estos días. Es importante que las jóvenes aprendan a bailar como hacen el baile del caño. Y ahí entonces las jovencitas que se están alimentando de eso, que aspirarán a ser el día de mañana modelos, vedettes, prostitutas de alto vuelo. ¿Qué aspirarán a ser si esta sociedad no está premiando a la que anda bien, a la que aporta para la sociedad? Esta sociedad está premiando lo malo. Lo malo es lo que vende. Lo malo es lo que llama la atención. Están naciendo en cautiverio. Niñas y niños que están naciendo, jóvenes y jovencitas que están naciendo en medio de modas de homosexualismo, de lesbianismo. Hace unos días, cuando hablaba con un grupo de alumnos, les digo: ustedes saben qué es lo malo de ser un flogger, qué es lo malo de las tribus urbanas. Lo malo es que fragmenta una sociedad, la enfrenta, fragmenta a los jóvenes, los enfrenta, los idiotiza. Les dice qué se tienen que poner, qué tienen que hablar, cómo hablar, qué decir, hasta dónde llegar, qué hacer y qué no hacer. No tienes libertad. No tienes libertad de crear. No tienes libertad de inventar. No tienes libertad de soñar en algo nuevo. Quienes han cambiado esta historia y este mundo, aun quienes han hecho los grandes inventos de los cuales hoy se nutre este mundo, fueron hombres que inventaron y soñaron con algo distinto, algo que no existía. El que inventó la electricidad soñó con algo distinto. Vi un día que
Un rayo atravesó en toda una noche de tormenta. Y mientras otros estaban muertos de miedo, él decía que bueno sería poder controlar toda la energía que sale del cielo. Qué bueno sería poder tener esa energía que ilumina el cielo en un flash y poder iluminar las noches, nuestras ciudades, nuestros pueblos. Una persona con ese nivel de imaginación y de inventiva no puede salir de en medio de una tribu urbana que lo está idiotizando. Yo le decía, pero ¿saben qué es lo peor de tribus como los bloggers? Y uno me decía, la forma de vestir, decía, digo, no, eso es lo de menos. Y otros hablaban de una y de otra cosa, hasta que una me dijo, es que son indefinidos, pastor, me dice. ¿Te hace dudar de tu sexualidad? Sí, le digo, eso es lo más terrible. Niños y niñas que no saben lo que son. Hace un tiempo me habló una hermana que trabaja con nosotros en la escuela y me dice, ¿sabes qué? Hay un caso terrible. Un caso terrible que el joven es un joven ya crecido, pero tiene tantas formas de una persona afeminada que, bueno, algunos piensan que nace de una manera o de otra, pero dice, ¿sabes cuál es lo peor de todo? Pastor, me decía que su mamá cuando era niño lo vestía de mujer. Entonces, ¿qué es lo que este joven puede ser? ¿Cuál es la imagen? Nació esclavo. Nació en cautiverio, como Zacarías. Y si Dios está hablando de Zacarías es porque hay muchos Zacarías que me están escuchando en esta noche. Aún algunos que están literalmente en la cárcel. Niños que han nacido mientras su mamá estaba presa. Se han criado con parientes, con seres queridos. Zacarías nació en cautiverio. ¿Cuántos niños hoy están naciendo en cautiverio? Un cautiverio terrible. Y que uno los mira y les da pena su vida, que no tienen poder de decisión, no tienen sabiduría para esta vida. Pero Dios, del medio del cautiverio, miró a Zacarías y Dios dijo, Zacarías, te voy a sacar de ahí. Zacarías, te voy a levantar y te voy a restaurar. El nombre de Zacarías significa el Señor ha recordado. Eso significa Zacarías. El Señor ha recordado. Cuando Dios saca al pueblo en el primer exilio, el primer grupo de gente que vuelve a su tierra, Dios se acordó que había un pueblo que clamó. Dios se acordó que había un pueblo que estaba donde no tenía que estar. Dios no te llamó a estar esclavo de las drogas. Dios no te llamó a estar esclavo de tu carácter. Dios no te llamó a estar esclavo de los vicios. Dios no te llamó a estar esclavo del terror y del miedo. Miedo a la muerte, miedo a una enfermedad, miedo a que algo te pase mañana, miedo a la pobreza. Dios no te llamó a esa vida. Sin darte cuenta te cautivó el temor, te cautivó el terror. Pero dice el Señor ha recordado. Cuando empiezan a salir los primeros exiliados, en aquellos días sale también con ellos un niño que era Zacarías, lleno de esperanza, lleno de sueños, escapando del cautiverio. Pero de aquel cautiverio Dios sacó un varón que empezó a ser inspiración para miles. Y sabes que no te sorprenda que muchos de los que hoy están en el homosexualismo, a mí me duele porque veo a esos jóvenes. Pues tan solamente cuando nosotros hablamos aquí con jóvenes que están en la escuela y les decimos que no tienen que tener ese tipo de páginas y tener ese tipo de fotolog y todo lo que inventan, porque no es que ellos comparten información educativa. Una mamá decía, yo ni sé lo que hace mi hija en la computadora. Te va a sorprender de lo que tu hijo hace en la computadora. Decía, yo ni sé lo que hace. Se promueve la promiscuidad. Se promueve el lesbianismo, el homosexualismo, la lujuria. Eso es lo que se promueve. Y hay momentos en que el joven quiere escapar y no puede escapar. Yo decía, Señor, estos jóvenes, ¿qué pasará? Porque estos hoy tienen 15 años, 17 años. Cuando ellos tengan 30 años, ¿qué va a pasar con ellos? Hay un niño que viene alguien y me dice, pastor, hicimos una reunión de padres, llamamos a los papás de este niño, pero no tiene papá. Ah, bueno, digo yo. Hay muchos niños que no tienen papá.
que fueron abandonados, que su papá murió o algo por el estilo. Me dice, cuando esta persona que hablaba conmigo se da cuenta que yo no entendía lo que ella me quería decir. Me dice, no, pastor, es que sí tiene papá y no tiene. Me dice, es como, tiene dos mamás, dice. Yo la miro y el niño, ¿qué conflicto tiene en su cabeza? Está naciendo cautivo de no saber qué clase de vida es la que él debe vivir. Si la vida que manda su biología y su naturaleza con la cual él nació, o si el libertinaje en el cual sus padres están esclavos y metidos en eso. Hay lugares y países del mundo que ahora los homosexuales pueden adoptar niños que nacerán cautivos, otros que nacen cautivos de las drogas, niños que nacen con SIDA, se contagian en el mismo nacimiento. Cuando están naciendo ya nacen con SIDA, con sentencia de muerte en sus huesos. Pero Dios dice, yo me voy a acordar de aquel que está cautivo, así como se acordó de Zacarías. En medio del cautiverio Dios lo llamó, y lo llama para una esperanza nueva, para una esperanza distinta. Cuando yo pensaba en esto, el Señor me traía a la memoria un versículo que dice, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando leí la historia de Zacarías, me traje respuesta y consuelo a mi inquietud. Dije, Señor, estos niños, ¿cuándo se acercarán a ti? Después de vivir toda una vida de lujuria, de promiscuidad, de corrupción en su carne. Dios me decía, Zacarías nació cautivo y mira lo que hice con él. Yo decía, gracias, Señor, porque de ellos, de los que hoy están cautivos de los vicios, de los placeres, tú sacarás hombres y mujeres de fe. Y tal vez esta palabra sea tu llamamiento. El Señor se ha acordado y tal vez hoy se está acordando de ti para rescatarte y salvarte. ¡Aleluya! A este joven Dios le da una visión. Y ven en esa visión que alguien iba con una cinta de medir y Dios tenía planes para Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Dios tenía planes que eran de bendición. Y por eso el joven se va contento con la cinta de medir diciendo, vamos a ver cuánta bendición va a derramar Dios aquí en Jerusalén. Y el ángel que le hablaba a Zacarías se mueve un poco para un lado y otro ángel le dice, ve y llama a ese joven que andaba por aquí. Dile que no mida más Jerusalén. Jerusalén será habitada sin muros. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios va a desbordar. Si estabas preparado para una bendición normal, y cuando yo leí esta palabra digo, Señor, entonces de esos que hoy están esclavos de los vicios, saca profetas, hombres y mujeres de fe, saca siervos que conmuevan las entrañas de la tierra con la palabra. Porque Dios tenía planes, pero en medio entre que el joven iba a medir la ciudad, Dios dijo, no, mis planes son más abundantes todavía. Y mi bendición no puede ser contenida por las murallas de Jerusalén. No va a poder contener Jerusalén la bendición que voy a derramar. Va a ocurrir lo inesperado, lo que nadie se imaginaba. Porque este joven no salió enviado por Dios. No salió por voluntad propia. Enviado por Dios, toma la cinta y Dios le dice, bueno, vamos a hacer este plan. Y el joven va. Entonces mientras él iba, Dios dice, no. Si iba a derramar bendición, ahora voy a derramar el doble de bendición. 100 veces más la bendición. Los planes de Dios se interrumpen para desbordar de bendición. Sorprende a todos. Sorprende al que iba a medir. Sorprende al ángel que le dice, ve y dile. Pero el ángel habrá dicho, pero si lo mandamos hace un minuto, ve y dile. Ve y dile. Estábamos preparándonos para una Jerusalén con hombres y mujeres de fe. Pero prepárate porque vendrán cautivos, vendrán de tierras lejanas, vendrán hombres y mujeres que toda su vida han sufrido. Y Jerusalén será habitada sin muros y la bendición sobreabundará. ¡Aleluya! Dios cambia de planes. Jerusalén el plan de Jerusalén era contener a todos los hijos de Dios, pero Dios dice no, la bendición será mucho mayor todavía. Te va a sorprender el Señor, te va a sorprender por lo que Él hará. Yo no sé cuánto has esperado, tal vez estabas esperando por un trabajo mejor. Como un hermano me decía, pastor, le pedí a Dios un trabajo y tengo 2 y no sé cuál elegir, me decía. Gloria a Dios, le digo, porque hace unos meses atrás estabas sin saber qué hacer, con qué comer, y ahora estás sin saber con qué trabajo quedarte.
como que te habías preparado para medir Jerusalén. Y Dios dice, no, no necesitas cinta para medir. Yo cuando me convertí, empecé a predicarle a las personas, y cuando aceptaban uno a Cristo, yo llevaba una cuenta de los que iban aceptando a Cristo. Llegó un momento que empecé a perder la cuenta, porque alguien me dijo, toda persona que le hagas una oración de entrega o que acepte a Cristo en su corazón a través tuyo, será como una perla en tu corona. Entonces yo estaba preocupado porque recién empezaba a caminar en los caminos de Dios y no le había predicado a mucha gente. Así que empecé a salir a las plazas, al parque, a la estación de trenes, y iba contando todos los que aceptaban conmigo a Cristo. Yo decía, voy 10, Señor, gloria a Dios, ya son 10 perlas en mi corona. Después empezaron a hacer 100, 200. Yo dije, después en un momento, agarré la cinta y la tiré. Me había preparado para medir cuántos iban a aceptar a Cristo conmigo. Y Dios me sorprendió. Dios dijo, no vas a poder contarlos. Y de hecho es así. ¿Sabes cuánta gente que nos encontramos dice, pastor, yo escuché un mensaje de usted en Perú? Yo le digo, ¿sabes que yo nunca anduve en Perú? Me dice, pero su palabra anduvo en Perú. La predicación llegó ahí. Otros que dicen, lo escuché, pastor, en Guatemala. Lo escuché en Centroamérica. Lo escuché en Europa, a través de internet. Yo nunca anduve ahí. Pero Dios dice, te preparaste con tu cinta de medir, para medir a ver cuánta bendición ibas a obtener. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tira la cinta, porque no vas a poder medir lo que Dios hará por ti. Si estás dispuesto a obedecer la voz de Dios, que te dice, sal del cautiverio. La bendición iba a ser derramada en Jerusalén, no en Babilonia. En Babilonia había jardines fastuosos, palacios llenos de oro, había mucha abundancia, había mucha fama, pero no estaba la gloria de Dios. La bendición fue preparada para Jerusalén. Jerusalén era la ciudad en la cual la vida espiritual se exaltaba a lo espiritual. En estos días, en nuestras sociedades, no se exalta lo bueno, se exalta lo malo. Es común que las tapas de las revistas dice, le vamos a presentar a la novia de tal actriz, al novio de tal actor, y lo dicen como algo normal. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que la gente compra, que la gente le interesa, que la gente mira. Esos canales de televisión deberían darle la espalda. No importa si es un creyente o no. Algunos dirán, pastor, pero eso porque usted con su religión. No. Está degradando a tus hijos. Tus hijos se están haciendo en cautiverio. Tus hijos se alimentan de eso. Se alimentan de crimen, de odio, de rencor. Que no te sorprenda que mañana salga tu hijo y le clave un cuchillo al vecino. Si lo alimentas de vientos y de hojarascas, ¿qué esperas cosechar de él? ¿Por qué no le alimentas de valores más nobles? De valores de la palabra de Dios. Que se premie lo mejor en una sociedad. Que se empiece a premiar las actitudes buenas, no lo malo, no al que se transgrede más. ¿Sabes qué hace la gente para protestar hoy? Dicen, se juntan 20, dicen, vamos a protestar. ¿Cómo protestaremos? Dicen, cortemos la calle, quememos cubiertas. O nos dicen, sí, pero ya todo el mundo lo hace. No da mucho resultado. Vamos a elevar una nota. En nuestro país nota no se puede elevar a nadie, porque las notas se las lleva el viento. Entonces la gente tiene que tomar las calles, porque el mismo gobierno, el mismo sistema empuja a la gente a las calles. Hay violencia en todas partes, dicen, pero si un barrio se junta y sale a las calles, ahí se preocupan, mandan a gendarmería, mandan al ejército, mandan bomberos, mandan a todos. Pero si la gente eleva una nota y juntan firmas, ahí queda cajoneado en un lugar para siempre. Hace un tiempo, cuando hubo una reunión importante a nivel mundial, estaban protestando por el conflicto que había entre Argentina y Uruguay por una pastera. Hasta que a alguien se le ocurrió a una joven ir a Europa y desnudarse enfrente de todos. Hubo miles de protestas en contra de la pastera. Todas tenían un poco de eco en los medios gráficos. Pero cuando una joven se desnuda en medio de todos, la noticia recorrió el mundo entero. Entonces hoy en día se desnudan para protestar. La vez pasada de un barrio que estaban pidiendo algunos planes sociales, se agarraron todos y se desnudaron todos. Y ahí llamaron la atención. Ahora va alguien y dice, yo estudié 14 años de mi vida, soy un profesional, solicito poder charlar con el intendente acerca de un caso. No, dice, ¿cómo es su nombre?
Antonio, bueno Antonio, lo vamos a llamar algún día. La gente dice, no, ¿sabes qué? Mejor es que fueses un bruto, mejor es que nunca hubieses estudiado y que vayas y te desnudes y listo, llamas más la atención. Eso es lo que llama la atención, y aquel que se esfuerza, el que trabaja, el que quiere superarse, no encuentra cabida en una sociedad que se viene abajo, se viene a pique, está en decadencia. Pero Dios dice, yo haré algo. Y lo primero que empieza haciendo Dios es levantando a un hombre que nació cautivo. Así cierto varón, él empezó a conocer el alcoholismo en sus padres. Su padre tomaba, sus tíos tomaban, era una costumbre, nació en el cautiverio. ¿Cuántos niños que ven a sus padres fumar y el padre le va y le da un cigarrillo? Le dice, yo tenía un amigo que el padre le decía, tomá hijo, andá a prenderme el cigarrillo. El nene tenía 10 años, iba a la cocina, lo fumaba un poco, lo prendía y se lo daba al padre. El padre orgulloso, mi hijo está hecho hombre. Nací en cautiverio. Tal vez hoy esté sufriendo ya cáncer de pulmones ese varón. Cautivo, esclavo. Bueno, este joven nació así, un niño que nació en medio de la esclavitud del alcoholismo. Cuando él creció y se hizo hombre, ¿qué podía haberlo debilitado sino otra cosa que el alcoholismo? Empezó a tomar, tenía problemas, iba a tomar. Como dicen algunos, hay problemas, vamos a tomar para olvidar las penas. Ganó Argentina, vamos a tomar para festejar. No hay nada que hacer, vamos a tomar para recordar los viejos tiempos en los que hacíamos algo. Siempre hay un motivo para tomar. Que si se va un amigo al norte, vamos a juntarnos a tomar para despedirnos. Viene uno del norte, vamos a darle la bienvenida. Y así siempre hay una excusa. Entonces cualquier conflicto, cualquier cosa que le sucedía en la vida, tomaba y tomaba. El asunto es que al principio tomaba él y él pensaba que podía controlar el vino. Él decía, yo tomo solamente en las horas que quiero y lo que quiero y nada más. Pero llegado el momento, el cautiverio no se detiene hasta que lo gobernó por completo y ya no era dueño de sí mismo. Tomaba a la mañana, tomaba a la tarde, tomaba a la noche. Llegaba a la casa, golpeaba a su esposa, golpeaba a sus hijos, iba al trabajo borracho, una vez, otra vez, le advertían, lo echaban, buscaba otro trabajo y así, finalmente lo echaron del trabajo. Perdió la familia. Empezó a andar tirado en las calles, borracho, esclavo. Pero de esa esclavitud lo vio Dios. Un varón que nació cautivo, como le tocó a Zacarías nacer cautivo, en una tierra que no era la de él. A mí me duele ver a los jóvenes porque ellos recibieron esta sociedad, ellos no la hicieron. Vos mirá a un niño de 13 años, rebelde, que sale a robar. Un niño de 15 años que sale a tomar, a golpear a otro. Ellos no hicieron esta sociedad. Cuando ellos nacieron, este mundo ya estaba hecho. La responsabilidad es nuestra. Ese es el mundo que le estamos dando a ellos. Esa es la televisión que le estamos dando, los medios de comunicación que le estamos brindando. Ese es el gobierno que le damos, la educación que le damos. La responsabilidad es nuestra. Pero ¿qué es más fácil? Echarle la culpa a los niños, dice, o a los jóvenes. La juventud está toda perdida, dice, está todo mal. Pero ¿de quién es la responsabilidad de encauzar a esos jóvenes? Si no es nuestra responsabilidad. Yo no escuché a ningún político, a nadie que diga, es nuestra responsabilidad y fallamos. Vamos a juntarnos para hacer algo por ellos. No, por eso los jóvenes están rebeldes. Nosotros hoy hablaba con un pastor, me decía, pastor, ¿sabes que encontré tal cosa? Yo le digo, comprala porque aquí en la escuela encontré un karting, me dice, a motor. Compralo, le digo, porque en la escuela vamos a poner una pista de karting para que los jóvenes aprendan a manejar karting y tengan en la escuela una educación y una diversión y puedan crecer con ideales nuevos, distintos. Encuentren en la escuela algo que los atrape, que les llame la atención. Pero sabes que a nadie le interesa qué siente el joven. Le interesa cuando entra un joven a robar una tienda, un joven de 14 años y balea a 2 o 3. Ahí dice, ¿qué pasa con la juventud? Pero es que los jóvenes están tratando de llamar la atención. Nadie piensa en ellos. Pero ¿sabes qué? Dios piensa en ti en esta hora. Y Dios te vio a ti, así como vio mi vida, así como vio a miles de los que hoy estamos predicando la palabra, que nos llamó cuando éramos jóvenes, cuando podíamos haber mirado lo que otros hacían y decir, haremos lo que otros hacen para estar bien. Este varón vivía borracho, cautivo. Él veía el final de su vida como había visto morir a otros, borrachos.
jóvenes, algunos en medio de peleas, apuñalados, hasta que en un momento llega la palabra de Dios a su vida. Cuando llega la palabra de Dios, él no podía creerlo, porque él conocía la religión, pero no conocía a Dios. Él iba incluso a la iglesia, pero ¿cómo iba a la iglesia? Borracho, ¿cómo iba a ser? Iba a las procesiones, pero ¿qué iba a hacer en la procesión? Iba a tomar. Iba a los velorios a tomar, todo era una excusa para tomar. Pero en un momento llegó Dios. Cuando llegó Dios, le sorprendió porque él no esperaba encontrar a un Dios que le amaba por lo que él era, y que le prometía llevarlo a una bendición que él nunca hubiese soñado, que iba a desbordar toda frontera, que iba a desbordar todo límite, que iba a romper toda muralla. Nunca lo hubiese soñado. Tal vez vos tampoco te imaginarías cuál es el final. Dios lo llegó a él, lo libertó, lo sacó del alcohol, le dio la palabra de fe. Hoy es un pastor que predica el mensaje de salvación y lleva a muchos al reino de los cielos. ¡Aleluya! Se desbordó la bendición. Y él a lo sumo aspiraba y decía, aunque sea voy a ir a la iglesia y quiero, aunque sea limpiar la iglesia, ayudar aunque sea en la puerta, hacer algo. Dios dijo, ¿cómo la puerta? No, tirá tu vara de medir, le dijo Dios. Tirala. Algunos se miden así, dicen, a ver, a mí me da para, y tal vez me da para limpiar la iglesia o para repartir panfletos nada más. Y te mides con tu vara y dices, hasta ahí voy a llegar. Y Dios dice, ve y corre y dile a ese joven, ve y corre y dile a esa mamá, que si Jerusalén fue habitada sin muros, también sin límites será la bendición que derramaré sobre su vida. La vez pasada hablaba con alguien y me decía, lo que pasa es que la vida que muchas mujeres están llevando en los prostíbulos, mujeres que toda su vida se han prostituido, yo le miraba y le decía, mira, si yo me pudiese parar aquí en la iglesia y decirte, aquella mujer fue lesbiana durante tantos años, aquella otra mujer era dueña de lugares de prostitución, aquella mujer se prostituía, y así vos no me creerías nunca, jamás creerías, porque vos lo mirás y decís, no lo podría creer. Pero yo he visto el cambio en Dios a lo largo de estos 18 años. He visto personas que han salido de una vida de tristeza, y si uno las ve hoy, uno dice, no puedo creer, pastor. Si uno te dice, aquel era un homosexual, vos no lo podés creer. Va a decir, no, pastor, usted me está mintiendo. Cuando yo le comentaba a esta otra persona, le decía, si yo te pudiese señalar, pero no puedo, porque Dios hizo nuevas esas personas. Esas personas son nueva criatura en Dios. Ellos pensaban que a lo sumo iban a llegar tal vez a vivir una vida normal, y Dios dijo, no, yo tengo muchos planes para ti. Tengo tantos planes que no nos vamos a poder enumerar a todos. Así que no le pongan murallas a Jerusalén, no te pongas límites a tu vida, porque lo que Dios hará contigo no tendrá límites. Lo que Dios hará contigo será algo maravilloso. Personas que antes estaban psiquiátricas, y hoy uno las mira y dice, no puede ser, ¿cómo puede uno dejar de ser loco? ¿Cómo puede ocurrir esto? Por la gloria de Dios, sacándote a Dios del cautiverio, dándote una vida distinta. Hombres que están esclavos del materialismo y que lo único que piensan es en hacer dinero y hacer más y hacer más y hacer más. Y Dios hoy te está llamando, y Dios dice, yo tengo una vida para ti, y la vida que tengo para ti no es una vida de sentarte y esperar que venga el reino de los cielos. Es una vida maravillosa, es una vida de fuego, la cual no tendrá límites. Cuando alguien a mí me decía, ¿y qué vamos a hacer con la iglesia, pastor? Yo me paraba aquí donde estamos ahora y le decía, bueno, aquí vamos a hacer la iglesia y vamos a hacer esto y lo otro. Los hermanos me miraban. Hace muy poco tiempo varios hermanos me decían, de así, un mes uno, pasaba 2 meses otro, decía, pastor, cuando usted hablaba de tantas cosas, nosotros no le creíamos. Decíamos que sí, pero para no dejarlo mal, para no quedar mal. Pero no le creíamos, porque todavía tenías tus murallas, y las murallas no te dejan ver qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero yo le decía, vamos a ir a hacer campañas, vamos a mandar misioneros, vamos a llegar a otros países. Y decían, pastor, no le creíamos. Pero porque tenías tu cinta de medir, y tu cinta de medir es corta. Y Dios dice, ¿sabes qué? Algunos dirán, pastor, si yo consigo una de 100 metros. Un día fuimos a un terreno y el hermano dice, bueno, pastor, hay que medir el terreno, y me trajo una cinta y no alcanzaba. Cuando nosotros nos dieron este lugar, el hermano que trabajaba en vialidad consiguió una cinta de esas que usan para
para ellos, para medir las obras. Y trajo, y dijo, pastor, esta es de no sé cuántos metros. Y empezamos a medir nuestro terreno y decíamos, no llega. Porque antes había venido otro con otra cinta grande, no de esas de metal, una de esas que son como de tela. Uno dijo, no, traigo una como de tantos metros. Y no alcanzó. El otro dijo, no, yo voy a traer una, voy a pedir prestado en el trabajo. Se trajo un rollo inmenso. Dijimos, con esto alcanza. A medida que íbamos caminando por el terreno y mirábamos, el rollo se iba haciendo más chiquitito. Y cuando llegamos, el rollo ya no alcanzaba. Y no llegó, les decíamos. Alguno dirá, pastor, pero me voy a conseguir un rollo inmenso de grandote para poder medir. Pero la bendición que yo te daré, te dice Dios, no podrás medirla, no podrás calcularla, te costará sumarla y restarla. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! La verás en tus hijos, la verás en los hijos de tus hijos. Alguno dirá, pastor, pero mi hijo es un drogadicto perdido, un borracho. Tu hijo es un Zacarías. Él no tuvo la culpa de nacer en un lugar donde sus padres estaban cautivos. Los jóvenes que hoy todo el mundo criminaliza no tienen la culpa de haber nacido en un país de convulsión, que salimos de una dictadura terrible. Yo desde que nací veía la dictadura. Era pequeño y mi padre un día llegó triste a la casa y hablaba con mi mamá. Yo tenía 8 o 9 años y yo escuchaba, trataba de parar la oreja como todo chico ahí. Dice, no, lo que pasa es que no podemos ensayar con el grupo, dice mi papá, porque al baterista lo secuestraron. Lo llevó la policía a un campo de detención, parece que lo agarró los servicios de inteligencia. Yo decía, qué terrible. Yo era pequeño, pero decía, yo lo veía, iba a los ensayos cuando el grupo de mi papá tocaba, para molestar ahí. Y lo veía al baterista y un día no lo vi más. Meses estuvo secuestrado. Después con la democracia. Y después, en medio de la democracia, tantos tironeos, tanta división en medio de una sociedad que quiere llegar a un mismo objetivo. Tantas peleas, marchas y contramarchas. Y los jóvenes nacen. Sumado a todo esto, todo el bombardeo de los medios que quieren hacer que nuestras sociedades consuman lo que ellos nos quieren vender. Las jóvenes que hoy están esqueléticas prácticamente, ponen sitios de internet para compartir las técnicas de cómo hacer para no comer o para vomitar. Ellas no inventaron el mundo, esos niños no inventaron este planeta lo hicimos nosotros. Esta sociedad en la que ellos nacieron la hicimos nosotros, y ahora ellos son los culpables. No seremos los culpables nosotros, no serán ellos como Zacarías. Personas que nacieron en un hogar donde la mamá fue y conoció a un varón que le prometió el amor, le prometió la vida gloriosa, y después de que se dio cuenta que estaba embarazada la abandonó. Y esta mujer tuvo que ahora lidiar con un niño en soltera, sin trabajo, herida en su corazón por el desengaño amoroso. Después del tiempo, mientras su hija crecía, ver cómo tal vez conocía a otro varón que decía, yo te amo, pero no, esta no es mi hija y no la voy a aguantar. Y la madre al final tratar de repartirse entre el amor que siente por este nuevo varón y el rechazo hacia su hija, que es ahora el impedimento para que ella sea feliz. Y después tener otro hijo y otro desengaño. Y así hay mujeres que van por 2 o 3 hijos de un hombre distinto. Y esos niños crecen, no conocen a su padre. Su madre es una madre ausente. Y hoy los miramos y los despreciamos. Dios dice, yo los voy a mirar como a Zacarías, hijos del cautiverio. Y Dios hizo con Zacarías y le dio una visión que nadie pudo ver. Todos se preparaban para construir Jerusalén, y Zacarías vino un día y sorprendió a todos diciendo, Dios me habló y me dijo que no haga ninguna muralla más, que la gloria de Dios va a sorprendernos a todos. Y te va a sorprender porque a partir de este mensaje, el drogadicto ese que conocías, el terrible, será un gran hombre de fe. Tal vez aquel que estaba esclavo de los vicios y de los placeres prohibidos será un gran hombre de esperanza. Lo hará Dios. Y sabes que nosotros no podemos hoy cambiar la sociedad de la noche a la mañana, porque lo que llevó años en destruir va a llevar años en construirse. Pero sí lo puede hacer Dios, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Así lo hará Dios, aun cuando nadie se lo espera. Lo inesperado ocurrirá. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Sabes qué?
El fin de semana pasado se paraba aquí, en este mismo lugar, un pastor que vino a hacer una campaña. Y ahí cuando él contaba parte de su testimonio, yo me acordé, porque él contaba que fui a hacer una campaña ahí donde él estaba en su ciudad. Y cuando estábamos orando por las personas, yo decía, bueno, cuando terminemos de orar, aquel que tenga problemas en el hígado, en el estómago, que no pueda comer ciertos alimentos, vaya y cómase una buena comida. Y él no pudo pasar al frente porque estaba trabajando, colaborando en aquella reunión. Yo no conocía este testimonio porque en cada reunión ocurren tantas cosas, que hay gente que es sanada y tal vez nunca más la veo. Pero él después estaba parado aquí, contando que tenía cáncer de estómago. Y que a partir de esa reunión, Dios lo sorprendió. Dios lo sanó. Y encima andaba contando que se anduvo comiendo un guiso de rabo, no sé qué comida rara. Y si no le hizo nada. ¿Sabes qué? Es más, me decía el otro pastor que estuvo con él, que más lo conocía. Me decía, ¿sabes qué? Hasta anda él donde va, anda con sus estudios, con sus análisis, que dicen que él tenía cáncer de estómago. Dice, anda para predicarle a la gente, a los incrédulos, con un estudio que decía que tenía cáncer de estómago. Y ahora sanado. Dios no solamente que lo sorprendió a él tras bendecirlo en una vida nueva de esperanza, sino que sobreabundó en la bendición, en darle un milagro tremendo. Así lo hará con tu vida también. Dios te va a sorprender con lo que va a hacer, dice la Escritura. Y le dijo, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo. Y otro ángel salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Sin muros, sin límites. Yo he hablado a lo largo de estos años con muchos creyentes que decían, pastores, que yo no soy como usted. Es que yo no tengo ese don, esa gracia. Yo le digo, pero ¿por qué te pones límites? ¿Por qué vas a vos ponerte un límite? ¿Por qué no dejas que Dios te ponga el límite? Es que a mí no me da, pastor, para hablar. ¿Por qué no dejas que Dios sea el que hable por ti? Así dijo Moisés. Dios le dijo a Moisés, haré de ti grandes cosas. Y Moisés le dijo al Señor, Señor, pero sabes que yo soy un hombre difícil de palabras. No soy muy bueno con las palabras. ¿Por qué no le hablas a mi hermano Aarón, que él habla y es un parlanchín y habla todo el día y no le faltan las palabras en ninguna ocasión y sabe lo correcto y lo que tiene que decir y cuando tiene que hablar y callarse? Y Dios lo miró a Moisés y le dijo, dime, Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al hombre hablar y al otro que no hable? ¿Quién le dio los ojos al hombre? ¿Quién le dio los oídos al hombre? ¿Acaso no soy yo? Pues ve tú, le dijo el Señor. Porque Dios tenía un plan con él y él estaba midiendo su cinta. Dijo, hasta acá llego, acá no me da. Y el hermano que dice, no, pastor, a mí hay cosas que no me da. Y con eso ya está. Dice que antes la gente, cuando había un problema, decían, bueno, si alguien quiere ser contencioso, pregunte el asunto en Abel. Y ahí cerraban todo caso. Ya está. Como diciendo, colorín colorado, el cuento se ha terminado. Y estaban hablando de algo importante, como diciendo, bueno, no sé, quién sabe. ¿A vos qué te parece? ¿Que el país está mal? No, dice, de política y de religión en mi casa no se habla, dice. Como diciendo, qué sabio que soy. Ya está, se acabó el tema. Y se ponen su cinta de medir, su cinta escasa, que no pueden ser participante de la sociedad en la que viven. Y Moisés se había medido y él dijo, yo hasta acá llego, de acá más no llego, Dios. Dios le dijo a Moisés, yo quiero mostrar mi poder a través tuyo. ¿Cuándo se mostrará más el poder de Dios? ¿Cuando Dios toma a alguien intelectual o cuando Dios toma a alguien que tiene muchas deficiencias? Dios será glorificado con aquel que no tenga grandes cualidades. Se glorificará más Dios. La Biblia dice, lo vence Dios y no lo vence el hombre. Nosotros no podemos cambiar esta sociedad, no en poco tiempo, pero la Biblia dice, lo vence Dios y no el hombre. Y cuando se levanten jóvenes y se paren aquí, así como aquel joven que decía, yo me drogaba durante tantos años y Dios me tocó y no me drogo más, vos dirás, no lo hizo un político, no lo hicieron los psicólogos,
No lo hizo la organización social de nuestro país. Lo hizo Dios y no el hombre. Dios le dijo a Moisés, ve tú. Y así fue Moisés, diciendo, Señor, ¿qué voy a hablar? Dios le dijo, no te preocupes lo que vas a hablar. Yo tocaré el corazón de los hombres. Tus palabras serán como clavos hincados, como espadas que traspasan. Y así fue Moisés. Cada palabra que Moisés hablaba hacía sacudir la tierra de Egipto. Cada voz que la gente escuchaba de Moisés no era la voz de Moisés, porque sabían que un hombre no podía hablar en esos términos. Sabía que el que te estaba hablando, así como este día, el que te está hablando no es un hombre, es el poder de Dios que te está llamando y te dice, no te pongas más límites. La bendición que preparé para ti no tiene límites. ¡Aleluya! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Sin límites, dijo Dios. Así fue Moisés. Y habló con Faraón. Y Dios lo levantó como un gran varón a lo largo de toda su vida. No solamente habló con el pueblo, sino que Dios le dijo, yo he hablado con muchos hombres durante todos estos años, y hablaré con muchos más, dijo Dios. Pero no así con mi siervo Moisés, con quien yo hablaré cara a cara. Pero no era que no tenía palabras para hablar. Si tuviésemos que mandar a alguien a hablar con una eminencia o un gobernante, mandaríamos al más elocuente, al más capaz, al de mejores palabras. Bueno, ahí estaba, el torpe, el que no se animaba a ir a Egipto, hablando cara a cara con el creador de los cielos y de la tierra. El joven iba a medir y Dios le dijo, no le midas nada, será sin límites. Y lo que haré hasta donde ellos puedan creer, hasta donde ellos quieran creer. Así se hizo unas bodas y se le dio a cada uno una copa de oro. El rey dijo, estas bodas son tan importantes que el vino va a haber tanto en abundancia, pero a nadie, dijo él, queremos o quiero que lo obliguen a tomar. Porque antes tomar también era parte de la fiesta. Entonces, como algunos dicen, no, si no tomas te lo tiro encima. Pero el rey dijo, no, cada uno tomará lo que él quiera tomar, no más de eso. Lo que quieras creer, hasta donde puedas creer. Y alguno dirá, pastor, y si creo más, Dios te dará más. Pastor, y si yo creyese que Dios me levantará como un varón para las naciones. Vos pones el límite. Dios iba a poner el límite, pero le dijo al joven, no, ¿sabes qué? Dejémoslo para la fe de ellos. Si ellos creen, la bendición aumentará y aumentará y aumentará. Dice que en un momento David dijo, vamos a censar al pueblo. Dios se enojó con David. Algunos no entienden esta historia, porque Dios le castigó a David por censar al pueblo. Vino alguien y le dijo, mi Señor, el pueblo sea como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, así en multitud de gigantes. Y David dijo, así está todo bien, pero contalos igual, uno por uno, pueblo por pueblo, tribu por tribu. Este varón se sorprendió porque era un desafío. ¿Por qué era el desafío? Porque la promesa de Dios era que iban a ser multiplicados, porque Dios le había hablado a su ancestro, al que había sido antes que él. Alguno dirá, ¿a quién, pastor? ¿A Moisés? No, al que había sido antes que él. ¿A quién? A José, al que fue antes que él, a Jacob, al abuelo de él, a Abraham. Y cuando él estaba perdido solo en la inmensidad de un campo, Dios le dijo, sal afuera de tu tienda, mira las estrellas de los cielos, si puedes contarlas, así será tu bendición. Mira la arena del mar, así será tu bendición. Pero ¿quién puede contar la arena del mar? Alguno dirá, pastor, es como esto, no tiene límites. Contar cada granito por granito del mar del mundo es humanamente imposible. Aún hoy, con toda la tecnología que hay, a lo sumo pudiesen estimar un peso, pero jamás un número. Cuando ellos contaron, ya voló un granito de arena y anda volando por el aire, para después volver a caer en el mar y después asentarse otra vez en la parte baja. Es imposible. Pero ¿sabes qué? Era tan fuerte lo que Dios le hablaba a él, Abraham, porque él no podía tener hijos. ¿Cómo iba a tener tanta descendencia si no podía tener uno? Él decía, Señor, no te pido tantos, te pido uno. No podía tener. Llegó a los 100 años aproximadamente
sin un hijo siquiera. Y Dios le dijo, será incontable. Entonces, esta promesa, finalmente él tuvo a su hijo Isaac, del cual después nace Jacob. Pero la promesa era esta, una bendición sin límites. Entonces cuando David, pasado muchos años, establece el reino se hace grande, se divide en las tribus. David un día dice, contemos al pueblo. Y el que, mira vos, la persona que estaba al lado de él, no era un gran conocedor de Dios, pero necio no era. Y le dijo, vamos a sentar al pueblo, queremos contar todos los que somos. Y él dijo, mi Señor, sean como la multitud de las estrellas y como la arena del mar, para gloria de Dios. Dijo, ya está, vamos a seguir con el trabajo. Dijo, no, contemos uno por uno, tribu por tribu, pueblo por pueblo. Entonces era un desafío a la promesa de Dios. Por eso se enoja Dios con David. Es como cuando éramos poquitos en la iglesia, los hermanos decían, ¿cuántos hubo, pastor? Y yo decía, un montón. Y algunos decían, pastor, yo los conté, eran como 15. Yo digo, hermano, no me podés hacer eso. ¿Cuántos hubo en la campaña? Estuvo rellena. Eran como 35 hermanos. Yo decía, no. Porque eran los sueños que se estaban cortando. Eran los sueños que se estaban muriendo. Eran las promesas que se estaban cayendo. Era ponerle límite a la esperanza y a la fe en Dios. Entonces dice que Dios se enojó con David. Y salió el ángel de Dios a herir al pueblo y hubo una gran mortandad. Hasta que en un momento David, estando en el palacio, vio cerca de cierto lugar de la era de Aram a Jebuseo un ángel con una espada desenvainada para seguir con la mortandad. Y él miró y en aquel momento comprendió que había desafiado al Dios que nadie le puede poner límite en el universo. Se tiró de rodillas y se postró al suelo y dijo, Señor mío, detén la matanza. Este pueblo no ha pecado, he sido yo el que he pecado. Dice que en ese momento Dios escucha la oración de David. David va y levanta un altar donde vio al ángel y dice, Señor, nunca más contaré a tu pueblo. Tu bendición no tiene límite, Señor. Tu misericordia tampoco tiene límite. Tu perdón, mucho menos todavía. ¡Aleluya! Vamos a hacer una oración hoy. Si alguien quiere recibir ese perdón de Dios, algunos a veces dicen, pastor, pero si usted supiese lo que yo hice. El perdón de Dios no tiene límites. Dios perdona que hayas robado un caramelo como que hayas cometido el peor delito de esta vida. La misericordia de Dios no tiene límite. Pero pastor, yo era un creyente y me aparté, volví, me aparté y volví. Y así volví a apartarme como 10 veces. La misericordia de Dios no tiene límite. Luego dijo Dios, ve y dile al pueblo que si ellos toman esa actitud, así será Jerusalén sin muros. Entonces cuando no haya muros, yo seré su muro. Yo estaré protegiéndolos de día y de noche. Él va a protegerte, Él va a cuidarte, Él va a sostenerte. Y es parte de esta bendición la que hoy tiene que entrar a tu casa. No sé cuán desastrosa ha sido tu vida en estos años. Lo que sí sé es que las misericordias de Dios se renuevan cada día. Y que Él hoy quiere perdonarte. Y que la bendición de Dios, si alguno te dice que va a ser grande, no le creas, porque va a ser inmensamente grande. ¿Vos te imaginás cómo puede cambiar tu vida? Ni siquiera te vas a imaginar. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Cosas que ni siquiera te la imaginas. Son las que Dios ha prometido y ha preparado para los que le aman. Si alguien quiere aceptar a Cristo hoy en su corazón, le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y si nunca aceptaste a Cristo hoy y deseas hacerlo, puedes repetir esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón, como mi único Señor, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive para siempre. Aleluya, aleluya.